parte de la escritura, podamos abrir la carta del apóstol Pablo a los filipenses. En Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Por favor, hermanos. Vamos a tener una lectura solamente de 3 versículos y vamos a orar para que sea nuestro Dios quien nos ayude en esta hora. Amén, hermanos. Ya estamos ahí. Dice la palabra del Señor de esta manera, del versículo 11 al versículo 13. Así dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, estamos delante de ti para poder, Señor, abrir nuestro corazón, recibir tu palabra, Señor, y que podamos nosotros, Señor, ser edificados con tu palabra. Ayúdanos, amado Dios, a que por favor, Padre soberano, en nuestro corazón, Señor, esté la disposición, la humildad, Señor, de estar atentos a tu palabra, Señor. Te ruego que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, que con tu Santo Espíritu seamos dirigidos, seamos, Padre soberano, Señor, instruidos y guiados hacia, Padre Santo, lo que tú quieres que hagamos en esta hora. Lo que pongamos por obra, Señor, sea para honrarte, por favor, Señor. Sea solamente conforme a tu palabra, oh Dios. Te rogamos, pues, que mantengas nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Todo nuestro ser atento a tu palabra, amado Dios. De manera, Padre soberano, que podamos ser, Señor, nosotros edificados con tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ilumines, que me ilumines, Padre Santo. Dame las palabras precisas, claras y entendibles para compartir a mis hermanos, a tu pueblo, a tu misión, Señor, tu palabra y tu voluntad, Señor. Padre soberano, te ruego, Padre, que pongas tu palabra tuya en mis labios, Señor, por favor. Con tu Santo Espíritu, Señor, seamos direccionados para responder al llamado que tú nos harás en esta hora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a comenzar con 2 preguntas, hermanos. ¿Nos encontramos sanos y bendecidos, hermanos? Amén. Creo que nada más por allá atrás, ¿sí nos encontramos sanos y bendecidos o no, hermanos? Amén. ¿Qué se requiere, hermanos, para estar sanos y bendecidos? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requerirá para estar sanos y bendecidos? La fe, gracias, hermanos. Misericordia de Dios. Miren, hermanos, si nuestra respuesta fue afirmativa a la primera pregunta de decir si estamos sanos y bendecidos, hermanos, entonces es evidente que esta carta del apóstol Pablo que hemos leído, ¿sí?, la entendemos perfectamente, la entendemos bien y con seguridad, hermanos, no nos va a costar trabajo ponerla en práctica, ¿sí? A ver, levanten la mano. ¿Quién dijo que estamos sanos y bendecidos? Amén. Nos encontramos sanos y bendecidos, gracias a Dios. De manera, hermanos, que si volvemos a leer precisamente en los versículos 11 al 13, fíjese bien y pongamos atención a lo que la escritura, la carta de Pablo dijo a los Filipos, y dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hasta ahí creo que todo va bien, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Versículo, la siguiente parte: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener ¿qué? Hambre, así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Necesidad. A ver, repita la última parte. Para tener abundancia como para padecer ¿qué? Necesidad. Mis hermanos, si nuestra respuesta fue afirmativa a la primera pregunta, entonces con seguridad ponemos en práctica esta última parte. Y a veces es complicado
verdaderamente pasar tiempos de dificultad, ¿verdad, hermanos? Es evidente que las circunstancias que nos presentan pueden llevar a la intención de desalentarnos, de afligirnos, de preocuparnos. Y muchas veces nos abruman, hermanos. Nos terminamos afligidos y preocupados por las circunstancias que estaban presentándose en nuestra vida. Aquellas que llevan la dificultad, la complejidad. Pero sabe una cosa, que nuestras expectativas van a determinar el resultado de nuestro vivir. De manera en cómo vamos a determinar, cómo tenemos, o cómo esperamos, o cómo percibimos las cosas, eso va a determinar nuestro modo de vida más adelante. Es decir, la forma, hermanos, en cómo enfrentamos nosotros las circunstancias que se nos presentan, las pruebas y las dificultades, está mayormente determinado por la manera en cómo observamos o cómo percibimos las cosas. Nuestras expectativas, hermanos. Cada uno elige, hermanos, la actitud que va a mostrar frente a las diferentes circunstancias que se presentan. Cada uno va a elegir la actitud. Pablo había escrito a los Romanos, en el capítulo 8, una cosa importante, versículo 28. No lo busquen, solamente recuerden. Todas las cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Y hermanos, si nosotros entendemos esta parte, hermanos, como hijos de Dios, si lo entendiéramos de esa manera, hermanos, entonces, mis amados hermanos, no habría cabida para la queja. No habría cabida para que la queja fuera una justificante en nuestra vida. Como hijos de Dios, no debería haber razones para quejarnos. Mucho menos hacer de esa queja una justificante en nuestra vida. ¿Por qué nos quejamos, hermanos? ¿Se ha quejado alguna vez? ¿Por qué se ha quejado? Porque no estamos contentos con lo que no nos agrada, hermanos, lo que tenemos. No nos desagrada lo que pasamos. No estamos contentos con esa parte. Siempre estamos quejándonos. Y el descontento, hermanos, es una de las principales causas de división. ¿Sí sabía eso? El descontento es una de las principales causas de división. Y lo es en nuestra vida, en nuestro hogar, incluso en la vida de la iglesia, hermanos. Pongo un ejemplo. Acompáñenme, por favor, aquí a Hechos, unos libros atrás. Hechos, capítulo 6. Solamente voy a leer un versículo. Ahí en Hechos. Hechos 6, versículo 1. Lea conmigo y note, medite en lo que la Escritura dice en este primer versículo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Una vez más leo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué está mirando usted, hermano? Mis amados hermanos, ¿había qué, hermanos, en esta hora, en esta lectura? ¿Qué había, hermanos? En aquella iglesia de Jerusalén no solamente había murmuración. La murmuración fue un resultado ¿de qué, hermanos? Del descontento. ¿Por qué estaban descontentos aquellas personas? Porque las viudas de los judíos no estaban siendo ¿qué? Atendidas. Otro ejemplo está en Corintios 3, primera carta. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Cuando Pablo escribe y dice, ¿o son de quién? De Apolos. ¿Sí? ¿Qué es lo que evidencia eso? Ahí podemos ver, hermanos, entonces el descontento surgiendo de la envidia y de los celos. ¿Sí? Vamos a entender, hermanos, que siempre la envidia, los celos, el desánimo, la murmuración van a causar ¿qué? Descontento en la vida de cada uno de nosotros. Ahora aquí, en este pasaje, hermanos, de Filipenses,
se deja ver que también hay un problema entre dos hermanas en la fe. Versículo 1, ¿cómo comienza Filipenses capítulo 4, en su primer versículo 1 y 2? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2, ¿qué dice, hermanos? Luego, Evodia y así que sean tu mismo sentir en el Señor. ¿Por qué les pedirá a Pablo que sean tu mismo sentir? Había un problema entre ellas dos. El problema era la falta de reconciliación. No estaban firmes en el Señor, ni Evodia ni Síntique. La falta de reconciliación. Ahora, mis hermanos, desde el tiempo antiguo podemos ver un ejemplo también en el pueblo de Israel. Un pueblo de constante queja. Podemos comenzar desde 40 años que continuos el pueblo de Israel que mostraba queja, descontento. Acompáñenme ahora, por favor, a Números. Son las primeras partes que voy a estar viendo y después compartiré esa parte ya del mensaje de manera más expositiva. Números capítulo 11, por favor. Voy a leer los versículos del 1 al 6. Dice así: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego ¿qué? Se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. ¿De qué se estaba quejando el pueblo de Israel, hermanos? De lo que ya no tenían, del sustento, del alimento. ¿Sí? Un pueblo que llevaba constante años, 40 años quejándose. Y hermanos, al día de hoy actualmente, después de más de 100 años, seguimos igual como pueblo. Un comportamiento como igual que el del pueblo de Israel, de una constante queja, en vez de estar agradecidos con el Señor. Nuestras quejas, hermanos, hacen airar a Dios. Una vida de queja despierta la ira de Dios. Nuestra falta de agradecimiento es lo que refleja una vida de queja. Es decir, hermanos, nuestra constante vida de queja, ¿qué es lo que va a pasar? Va a reflejar nuestra falta de agradecimiento para con nuestro Señor. No estamos siendo personas agradecidas, aunque digamos habladamente o por palabra que estamos siendo agradecidos con el Señor. Pasa con el pueblo de lo que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Y en este pasaje que hemos leído, pide a Moisés que interceda a su favor, para que el fuego de Dios y la ira de Dios no consumiera al pueblo. Sin embargo, hermanos, también poco tiempo después ya habían vuelto a llorar y a quejarse. ¿Cuál fue la queja después del pueblo de Israel? por el maná. Sí, por el maná. Pero la queja realmente fue: ya no tenemos hambre, ya no tengo apetito. Este pueblo perdió el apetito. Pero hermanos, no es que no tuviera hambre. ¿Qué tipo de apetito perdió el pueblo de Israel? La comida, el apetito por la comida preparada por Dios. Es decir, hermanos, perdió el deseo de estar con Dios, de estar en relación, en comunión con el Señor. El pecado, hermanos, termina endureciendo el corazón del pueblo de Israel. Y eso les cuesta que la tierra prometida, porque aquellos no entraron en la tierra prometida.
Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros también mostramos descontento. Descontento para con las circunstancias que pasamos. Decíamos la vez pasada, no queremos sufrir, no queremos nosotros pasar necesidades, queremos que todo sea bueno, bonito y agradable. Y quizás hasta perfecto. Mostramos descontento cuando las circunstancias que vemos son difíciles. Mostramos descontento, hermanos, por la respuesta de Dios. Porque si Dios responde, pero lo hace, o no lo hace más bien, como lo esperábamos nosotros. Y nos descontentamos. Esto afecta a nuestra vida espiritual, hermanos. Nos seguimos enfermando del pecado. Seguimos deshonrando a Dios. Endurecemos nuestro corazón. Por eso necesitamos amar. Sentirnos bendecidos por Dios. Necesitamos sentir la bendición de Dios. Y es necesario recordar, hermanos, y reconocer entonces que el descontento deshonra al Señor. No le honra, por el contrario, deshonra al Señor. Por eso es necesario erradicarlo de nuestros corazones, quitarlo de nuestros corazones, limpiar ese descontento de nuestro corazón. De lo contrario, hermanos, si no hacemos eso, no estaremos nunca disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Y por eso es que mostramos una vida de constante queja. Siempre nos estamos quejando. Y eso va a resultar, decía yo, el descontento es una de las principales causas de ¿qué? De división en mi vida. Yo me divido, me separo y me aparto ¿de quién? Del Señor, porque no me agrada. Porque Dios no me ha concedido lo que yo anhelo. Porque Dios demora en responder. Porque Dios se ha alejado, me ha desamparado. Porque Dios no ve mi necesidad de mi familia, de mis hijos. Y termino yo ¿qué? Dividiéndome. También, hermanos, no estamos disfrutando de nuestro Dios y comienzo a quejarme por todas las dificultades que están pasando en mi hogar. Y lo hago evidente ¿en dónde? En la vida de servicio en la iglesia. Porque el hermano o la hermana, porque el pastor, el anciano, el consistorio no me entiende. Y termino yo separándome, causando división. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo, menos espiritual? Yendo a otra iglesia, pensando que ahí voy a encontrar ¿qué? Contentamiento. Pero no, hermanos. El menos maduro lo que hace es hasta fundar su propia iglesia. Causa división. El descontento, hermanos, entonces es una de las principales causas de división. Pablo, entonces, hermanos, menciona aquí algo importante. Versículo 11. ¿Qué dice Pablo? Y dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Qué dice el versículo 11 después de esto? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea que mi situación. Mis amados hermanos, ¿qué es el contentamiento? ¿Qué es el contentamiento, hermanos? Estar en paz. Estar en paz, bueno, ser un corazón en paz. Pues, Estar alegre y agradecido. estar alegres, agradecidos, estar contentos. ¿Sí? Ok, estamos bien hasta ahí. Nuestro concepto de contentamiento. Pregunta, hermanos, ¿podremos hacerlo en todo tiempo? ¿Sí, hermanos? ¿Podremos hacerlo en todo tiempo? En la fe de Dios, sí. Gracias, hermano. En la fe del Señor, sí. Porque sabe que Pablo, cuando escribe esta parte de que él ha aprendido a estar contento cualquiera que sea la situación, él no está evidenciando un contentamiento que procede de sí mismo nada más. Mire, en el primer siglo, el contentamiento dentro del estoicismo era una virtud muy admirada, un rasgo de verdadera sabiduría, digamos así. ¿Saben qué es el estoicismo? ¿No, verdad? ¿Qué dijo pastor? El estoicismo, hermanos, es un movimiento. Los estoicos eran personas que se conducían por la razón, es decir, aquellas personas que mostraban pues o decían que su vida era a través de la autosuficiencia. Ellos decían, tenemos la capacidad o no tienen la capacidad para poder controlar sus emociones y sus sentimientos.
es decir, autosuficiencia es lo que mostraba este movimiento de los estoicos. Ajá. Y lo que hacen es ofrecer una guía para que puedan estar en control de sus emociones y de sus sentimientos. Eso es lo que se trata, lo que propone el movimiento de los estoicos. Pero hermanos, esta capacidad, o llamada a nosotros fuerza de voluntad, y llaman los estoicos, de un individuo para controlar sus emociones, sus sentimientos, es un error para nosotros como hijos de Dios. Porque estaremos evidenciando nuestra ¿qué? Autosuficiencia y no nuestra insuficiencia. Somos insuficientes delante del Señor. Nosotros no podemos controlar nuestras emociones y sentimientos. Por eso es que muchas veces batallamos con atracciones, con tentaciones, con temperamentos, con carácter, porque no podemos solos. Por eso es que cuando nos encontramos en pruebas, con dificultad, nos sentimos como impotentes, porque ciertamente no podemos nosotros solos. Y aquí, hermanos, el contentamiento de Pablo no es un contentamiento de este tipo de estoicismo. Es decir, no Pablo está dependiendo de un contentamiento derivado de sí mismo. Por el contrario, hermanos, más bien de Jesucristo. Porque él recuerda quien estaba sosteniendo a Pablo con firmeza, quien le sustenta en todas las circunstancias. Es decir, hermanos, mire, la mayor parte de las veces las quejas se originan en nuestra mente carnal. ¿Se acuerdan que una vez les decía? Lo que llega a la mente, después se convierte en ¿qué? En palabras. ¿Por qué? Porque nos creemos esos pensamientos negativos. Y esas quejas originadas en nuestra mente carnal se van agravando cuando no nos encontramos dentro del propósito de Dios. No porque Dios no nos tenga en sus planes, sino porque nosotros, ¿qué hacemos? Nos separamos y nos alejamos de ¿qué? Del propósito de Dios, queriendo hacer nuestro propio propósito, nuestros propios planes. Así nos alejamos del Señor. Ahora, no siempre toda esta vida de queja o estas situaciones no siempre tienen que ver con una realidad exterior, sino más bien tienen que ver con una actitud interna del corazón. Siempre, hermanos, las quejas contra los demás lo que van a evidenciar son debilidades o insatisfacciones nuestras en muchas áreas de nuestra vida. Es lo que van a evidenciar nuestras quejas. Y la iglesia, hermanos, la misión Vida Nueva, las congregaciones en general, no están exentas de pasar dificultades. No están exentas de pasar divisiones, murmuraciones. No están exentas. Esta carta que Pablo escribe, le escribe directamente a la iglesia ¿de qué? De Filipo. Exactamente, a la iglesia, aquellos que estaban en donde, en Filipo, a los filipenses. Pero ¿saben una cosa? Pablo, esta carta la está escribiendo desde Roma, aproximadamente en el año 62 después de Cristo. ¿Cómo se imagina a Pablo en Roma? Usted, en ese año. Encarcelado, exactamente. Pablo lo escribe en la prisión, desde la prisión. Ahora fíjese bien. Vea el versículo 1, por favor. Y el versículo 2. ¿Qué es lo que ve de Pablo? ¿Qué es lo que está viendo de Pablo usted? Pablo está queriendo animar a los hermanos de Filipos. Pero ¿qué es lo que mira? Lo hace expresando un espíritu de gratitud. ¿Sí? Lo hace expresando ese espíritu de gratitud para con Dios, porque le ha sostenido en medio de las peores circunstancias. Él está preso en Roma. Pero ¿qué mira de Pablo en este versículo 1? Que fue insistente. Sí, hermana. Sí, insistente, pero él muestra algo importante. ¿Cuántas
El versículo 1 de Filipenses 4. ¿Qué es lo que muestra Pablo? ¿Qué es lo que ve en Pablo en este versículo? Dice, mi hermana no fue insistente, ¿sí? La fe en el Señor. Más allá de la fe del Señor, más allá todavía, es muy importante, hermanos. ¿Qué es lo que ve? Sí había dos hermanas que estaban no en armonía, no estaban firmes en el Señor, las anima también Pablo, y cuando él se entera de esto, él escribe esta carta tratando de ayudar a estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Pero hermano, es de impresionarnos cómo escribe Pablo esta carta. Ojalá usted lo pueda ver conmigo. Así es, porque él estaba esperando que un sumo gozo, aún estando en qué? En la precipicio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando leemos, está en gozo cuando nos halléis en qué? En pruebas, ¿no? Que decíamos a veces nosotros no entendemos. Pablo escribe con sumo gozo, hermanos, esta carta, aún estando en la prisión. Es decir, hermanos, esto nos está llevando a entender algo importante, hermanos, que la insatisfacción con la que decidamos nosotros vivir es lo que nos va a conducir a un espíritu de estarnos quejando cada día. Es decir, la actitud a través de la insatisfacción nos va a conducir al espíritu de queja. En lugar de mostrar ¿qué? Gozo y gratitud para con el Señor. Y por eso nosotros no nos sentimos ni sanos ni bendecidos. Siempre nos estamos quejando. Cuando preguntamos cómo estamos, pues a eso de ¿no? Cuando somos hijos de Dios, de un Dios que tomó la condición de siervo en Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, y que aunque seguimos siendo pecadores, nos sigue amando. Y que todavía en Apocalipsis es lo que vio Juan en esa isla, dice, yo estoy en la puerta y ¿qué? Y llamo. El que escucha mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a él y él en mí y cenaré con él y él conmigo. Nos damos cuenta, hermanos, aquellos que escogen la queja como un estilo de vida, el resto de sus días va a ser así, hermanos, como un desierto, pero no un desierto físico, déjenme decirle, un desierto espiritual, sequedad, hermanos, y falta de deseo. ¿Como quién? Como el pueblo de Israel, perdiendo el apetito de estar con Dios, sequedad y falta de deseos de estar con Dios y en su palabra. Por eso es que hoy vemos mucho desinterés, mucho alejamiento en las iglesias, porque ha habido una vida de constante queja. ¿Cómo entonces, hermanos, ser sanos y bendecidos? ¿Cómo ser una iglesia sana y bendecida? Versículo 1, hermanos, nuevamente. Ahora fíjense bien lo que dice Pablo para con los hermanos. Así que, hermanos míos, amados y deseados. ¿Ya se fijó bien? Gozo y corona mía. Hasta ahí, hermanos. Podemos ver un corazón, hermanos, amando entrañablemente. Los hermanos de Filipos aquí puedan por lo menos sentirse o al menos darse una idea de lo que significaban para quién, para Pablo. Pablo está mostrando un corazón preocupado por su salud espiritual. ¿Sí? Así que, hermanos, primer paso para poder ser sanos y bendecidos en nuestra vida espiritual, en nuestro hogar y en una iglesia, en esta misión vida nueva, primer punto, y espero que lo apunte, ame entrañablemente. Es amar entrañablemente. ¿Qué es entrañablemente? Desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Desde lo más profundo de qué? Del corazón. Así nos ama Dios. Y nos pide que también amemos entrañablemente. Que nos amemos nosotros mismos, porque a veces, hermanos, una de las causas de división o de descontento es la falta de perdón en nosotros mismos. No nos sentimos dignos cuando Cristo ya que nos ha perdonado y nos ha redimido. Ames entrañablemente. Ame a los suyos entrañablemente. Ame a la iglesia. Ame a su hermano y hermana entrañablemente. Ame a la directiva entrañablemente.
ame al consistorio entrañablemente. Y a lo mejor se escucha mal. Ame a su pastor entrañablemente. Hoy quizás estoy yo, pero vendrá alguien más. A quien esté, ámelo entrañablemente. Como siempre les he dicho, si se escuchar la voz de algún hermano, el nombre de un hermano en su hogar, que sea para orar por él. Porque usted le ama, ¿qué? Entrañablemente, o le está amando entrañablemente. Ame a sus hijos, ame a sus padres entrañablemente. Y entonces podrá comenzar a ver una vida bendecida, una vida sana en usted. Siguiente parte del versículo 1. Estad firmes en el Señor. Solo hay una manera, hermanos, de permanecer firmes en la vida cristiana. ¿Cuál es, hermano? Permaneciendo en el Señor. Permanecer en el Señor. De otra manera, hermanos, podemos estar de pie sin estar en el Señor, pero estaremos de pie en arenas movedizas y nos vamos a hundir cuando menos lo imaginemos, si no estamos firmes en el Señor, si no estamos en el Señor. Las circunstancias son tan cambiantes en este tiempo, hermanos, que si no estamos firmes en el Señor, podemos ser consumidos. Y no solamente por la ira, por las mismas circunstancias. Estas hermanas mencionadas en el versículo 2, Evodia y Sintique, no estaban firmes en el Señor. Había descontento, consecuente división. ¿Qué significa estar en el Señor? Es caminar en su verdad y modelar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, como segundo punto, hermanos, es caminen por el Señor. ¿Sí? Ahora, mis amados hermanos, versículo 8. Dice así la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Hermanos y hermanas, cuando llega la dificultad a su vida, ¿en qué piensa? ¿Realmente piensa en el Señor? ¿Realmente piensa en todo lo bueno? No creo. Todo lo malo que puede llegar a venir causa temor y causa descontento. Por lo tanto, hermanos, en ese tiempo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pero no va a depender, hermanos, de nuestra capacidad o esfuerzo propio, de que yo quiera pensar o cambiar mi manera de pensar, sino del Señor. Y para ello necesitamos, ¿qué? A Jesucristo. No necesitamos de algo, necesitamos a alguien. ¿Y a quién es? A Jesucristo en nuestro corazón. Nuestra mente caída, hermanos, ayudada por el enemigo, siempre va a hacernos pensar cosas malas, hacernos creer que las cosas son totalmente diferentes a como realmente lo son. Y si nosotros lo creemos, estaremos ya no en arenas movedizas, sino yo creo que ya en medio cuerpo quizás sumergido en esas arenas movedizas. Un pueblo satisfecho, hermano, termino con eso. Un pueblo satisfecho en Dios es un pueblo que vive agradecido con Dios. Y un pueblo agradecido, hermanos, para con su Señor, o que vive en constante gratitud, no es conocido por su espíritu de quejas, sino más bien, ¿por qué, hermanos? Porque evidencia que está siempre agradecido con el Señor, valorando su amor. Versículo 13, hermanos, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo que está diciendo, hermanos, aquí, y es un versículo que muchos no sabemos de memoria. ¿Quién sabe ese texto? Levanten la mano, ¿quién sabe ese texto? Nada más te lo digo. Hermano Isaac, creo que fue un curso
de Biblia. ¿Quién se sabe ese versículo? Filipenses 4:13, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya se lo aprendió? ¿Sí? Entonces levante la mano, ya se lo sabe. Todo lo puedo en qué? En Cristo que me fortalece. Pablo lo que está escribiendo, mis hermanos, en esta hora es que al confiar en el poder de Cristo, nuestro Señor y Salvador, y al seguir el modelo y su ejemplo, entonces Pablo puede enfrentar cualquier circunstancia. De la misma manera nosotros, hermanos, si confiamos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en su guía, y seguimos su ejemplo, podremos enfrentar ¿qué? Cualquier circunstancia. ¿Y cómo lo vamos a hacer ahora, hermanos? ¿Con qué? Con contentamiento. Y el resultado será una vida sana y una vida ¿qué? Bendecida por Dios. Un hogar sano y un hogar ¿qué? Bendecido por Dios. Una iglesia, una misión, vida nueva, sana y ¿qué? Y bendecida por Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Pidámosle al Señor que Él llene nuestra vida de gozo, de gratitud y de contentamiento para con Él. Cambiemos nuestra manera de pensar, hermanos. Primer punto, dijimos, ¿qué se requiere, hermanos? Primero, amarnos entrañablemente. Ame entrañablemente. Camine con el Señor. ¿Y qué más, hermanos? Cambie su manera de pensar. Por favor, no le crea más al enemigo. Recuerde siempre quién es usted para Dios y qué valor tiene Dios para usted. Oremos al Señor. Amado Padre, soberano Señor, una vez más te damos gracias, amado Dios, porque en esta hora, Señor, nos recuerdas. Queremos, Padre Santo, de estar contentos, porque tú siempre cuidas de nosotros, amado Padre. Porque, Padre soberano, nos recuerda, Señor, tu amor inagotable. Y simplemente que tú eres Dios, el Dios soberano, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos y amar entrañablemente. A ejercer el perdón, la reconciliación, Señor. Y sobre todo, amado Dios, también te rogamos que nos ayudes a mantenernos, Señor, tomados de tu mano para caminar contigo, Dios. Y, Señor, que erradiquemos, Padre Santo, el descontento en nuestros corazones, sabiendo, Padre Santo, que tú eres el Dios de amor, el Dios soberano, que nos va a ayudar con tu Espíritu Divino, Señor, a no creernos más, Señor, las artimañas o los engaños del enemigo, sino más bien, Padre Santo, que pensemos siempre en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, Señor, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, Señor, todo lo que sea de buen nombre, todo lo digno de alabanza, Señor, por favor. Y Padre Santo, que confiemos siempre en tu poder. Nos podemos encontrar en diferentes circunstancias y dificultades, Señor, pero confiamos en tu santo poder, Señor, en tu guía, y siguiendo tu ejemplo, podemos enfrentar con tu dirección y con tu ayuda, y caminando contigo, Señor, cualquier circunstancia. Por favor, Padre soberano, muéstrate como el Dios de paz. Llena, Señor, de tu gloria nuestras vidas y corazones, nuestros hogares, esta amada casa tuya, esta iglesia, este lugar santo. Por favor, Señor, llénalo de tu gloria. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén.